Hola. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo cierro. Bien, ¿tú cómo estás? Ay, yo desguanzada. Mi Ah, periodo es la lona, entonces ahora sí me dio para abajo, pero ahí voy, ahí voy. está bien. Lo mejor siempre es descansar, un tecito, caldito y descansar. Apapacho. Bueno, voy a compartir pantalla. Nos habíamos, terminamos el 9. Vamos a empezar el capítulo 10. Estuvo muy, muy bonito también el capítulo 9. Muy bonito. Bien, todo. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Normal. Ok. Voy a empezar lectura, ¿vale? Sí, sí, todo bien. Capítulo, sí, gracias, gracias. Capítulo 10. Placer de niños, censura de adultos. Control natural de esfínteres y el autoritarismo de los adultos. Si estuviéramos en una isla desierta, con nuestros niños y contempláramos al bebé humano con la misma atención con que observamos a los animales, constataríamos que el control de esfínteres real se produce en forma más tardía de lo que nuestra sociedad occidental tiene ganas de esperar. Lamentablemente, en lugar de examinar con atención cómo suceden las cosas, elaboramos teorías que luego pretendemos imponer con la esperanza de que funcionen. ¿Eres tú, Irali? Buenos días a quien se unió. Nada más, por favor, si pudiera silenciar su micrófono. Muchas gracias.
La cultura occidental ha impuesto la exigencia del control de esfínteres alrededor de los 2 años de edad, con lo que este tema se ha convertido en todo un problema. Si la referencia cultural hubiese decidido que el ser humano debe comenzar la marcha alrededor de los 9 meses, el caminar se habría constituido también en un problema y se habrían generado discusiones y teorías varias sobre cómo favorecer el aprendizaje de la marcha en los niños, con la inevitable preocupación de los padres de niños de 1 año o de 14 meses, que no estuviesen aún maduros para caminar. En realidad sabemos por simple contemplación que la edad media del ser humano para el inicio de la marcha se inicia alrededor del año. Si observáramos sin prejuicios el proceso natural del control de esfínteres, estaríamos ante la evidencia de que los niños humanos lo realizan después de los 3 años, algunos incluso después de los 3 años y medio, sobre todo si se trata de varones. Sin embargo, los adultos estamos muy ansiosos con este tema y no queremos perder el tiempo. El niño dice pis y ya suponemos que está listo. Dice caca e interpretamos que es tiempo de quitar definitivamente los pañales. Le quitamos los pañales. Esto significa que le arrebatamos el sostén, la contención, la seguridad, el contacto, el olor, en fin, una parte de sí mismo. Y para colmo, consideramos que les estamos ayudando a crecer. El niño acaba de nombrar algo que empieza a tener existencia para él. Las sensaciones de placer en la evacuación tienen un nombre específico que aprendió de la mamá y simplemente las dice. Avisa, se da cuenta, retiene, expulsa, goza. Entre el reconocimiento de un funcionamiento específico de su cuerpo y la madurez neurobiológica para controlarlo se necesita un tiempo, a veces de 1 a 2 años. Quitar los pañales porque ha llegado el verano, decidir que ya tiene 2 años y debe aprender, son comportamientos violentos que responden a la incomprensión de la especificidad del niño pequeño y de la evolución esperable de su crecimiento. Cabe preguntarnos por qué los adultos estamos tan ansiosos y preocupados por la adquisición de esta habilidad y que, como otros aspectos en el desarrollo normal de los niños, llegará a su debido tiempo, es decir, cuando el niño esté maduro. Controlar esfínteres no se aprende por repetición, como leer y escribir. Se adquiere naturalmente cuando se está listo, como la marcha o el lenguaje verbal. Digámoslo con claridad. Las madres lucharán contra los bises que se escapan, las braguitas y los calzoncillos mojados, las sábanas y los colchones al sol, los pantalones interminables para lavar, mientras acumulan rencor, hastío y mal humor en la medida que crean que sus hijos deben aprender esta habilidad y que son capaces de llevarla a cabo a los 2 años. En cambio, si dejamos a los niños en paz, después de los 3 años, incluso cerca de los 4, sin olvidar que cada niño es diferente, simplemente un día estará en condiciones de reconocer, retener, esperar, hacerse cargo de sus ganas de ir al lavabo sin más trauma y sin más vueltas que lo que es controlar con autonomía los esfínteres. A mi consultorio llegan a menudo casos de niños con problemas de enuresis de 5, 6, 7 u 8 años, e incluso de mayor de edad. En forma invariable, les han quitado los pañales alrededor de los 2 años. Los casos de enuresis son muy frecuentes, supongo que, pero habitualmente no nos enteramos porque de eso no se habla. Total, quedan como secretos de familia. He comprobado a lo largo de los años que cuando las madres aceptan mi sugerencia de volver a ponerles pañales, con caras de horror, los niños los usan el mismo lapso de tiempo que habrían necesitado
desde el momento en que se los quitaron hasta que hubieran podido controlar esfínteres. De esta manera, natural, como si recuperaran exactamente el mismo tiempo que les fue quitado. Y luego se acaba el problema. Podemos comparar esta situación con la de un adulto que toma 10 clases de inglés. Viaja a Estados Unidos, siente que puede comunicarse con facilidad y se entusiasma. El tercer día está un poco cansado, echa de menos su hábitat, perdió un autocar de excursión y entonces no consigue pronunciar correctamente ni dos palabras de inglés para hacerse entender. Apenas la situación emocional se ha vuelto frágil, esa habilidad sostenida por un hilo se desmonta. Eh, Esto mismo ocurre con los niños, que frente a la demanda de los adultos, hacen grandes esfuerzos para controlar sus esfínteres. No obstante, ante cualquier dificultad emocional, por pequeña que sea, se derrumba el esfuerzo desmesurado y se escapa el pis. Luego vienen las interpretaciones. Lo hace para fastidiarme. Me lo hace a propósito. Él sabe controlar, pero no quiere. Estas aseveraciones acrecientan la frustración de todos, así como el enfado y la incomunicación. Entiendo la presión social que sufren las madres. Hay guarderías que no aceptan niños con pañales en salas de 3 años. Hay pediatras, psicólogos y otros profesionales de la salud, además de suegras, vecinas y amigos bien intencionados, que opinan y se escandalizan. Creamos un problema cuando exigimos a los niños que resuelvan situaciones que no se hallan en condiciones emocionales y madurativas de solucionar. A mí me parece que los adultos intentamos trabar inconscientemente los procesos naturales que tienen que ver con el placer. Cuando imponemos un ritmo de lactancia cada 3 horas, la empobrecemos, le quitamos el aspecto placentero y la convertimos en algo obligatorio. Con el control de esfínteres pasa algo parecido, ya que tiene que ver con el placer de retener, aliviar, mojar, evacuar, sentir calor, humedad, suavidad. Pertenece a una búsqueda personal del placer que hace a las experiencias íntimas de cada niño. De hecho, muchos padres tenemos dificultades para cambiar los pañales sucios, ya que los niños desean permanecer en contacto con la materia fecal. Esta situación se agudiza si les quitamos los pañales en forma prematura. El control de esfínteres es lento, como todos los procesos de la crianza. A las mujeres nos resulta arduo lidiar entre la velocidad de los tiempos que vivimos y la lentitud de la crianza. Pero cuando deseamos acelerar los procesos, luego aparecen las regresiones, que en definitiva son sanadoras, son un volver a vivir. Es posible sortear la presión social con un poquito de imaginación. Hoy en día los pañales son desechables y anatómicos, lo que les permite a los niños ir a jugar, ir a un cumpleaños, a la guardería, sin tener que pasar por la humillación de mojarse en todos lados. Hay niños que no quieren ir a la guardería a causa de la probabilidad de hacerse pis. Otros se vuelven tímidos, otros especialmente agresivos, y mojan cuanta alfombra encuentren a su paso. Con la inauguración del problema del control de esfínteres, se instala la comunicación en idioma pis. La madre le pide pis, el niño le da pis. ¿Has hecho o no has hecho? ¿Quieres hacer o no? Todo el tiempo hablamos de pis y de caca. Es el tema de conversación. La madre se enfada o está contenta de acuerdo con el resultado. Por la noche le cuenta al papá las novedades del pis. Nos pasamos alrededor de 2 años entre los 2 y los 4 hablando de pis. De este modo,
El niño comprende que la mamá está dispuesta a intercambiar ideas sobre este tema que le importa mucho. Por lo tanto, cuando el niño tenga algo que decir, lo expresará también en idioma PIS. Hay padres que cuestionan si no es contradictorio volver a poner un pañal una vez que se ha tomado la decisión de quitarlo. En realidad, en la vida probamos y volvemos a probar y damos marcha atrás si es necesario y saludable. Simplemente diremos, creí que estabas listo para controlar los esfínteres, pero es obvio que me he equivocado, porque no te das cuenta todavía cuando tienes ganas de hacer pis. Te voy a poner el pañal para que estés cómodo, y cuando seas un poco mayor, estarás en mejores condiciones de lograrlo. Es solo sentido común. A veces se alivian las tensiones, y finalmente el control de esfínteres se encausa. De lo contrario, el problema se agudiza. Los niños crecen y el control de esfínteres se torna un tema complejo de nunca acabar. Por supuesto que los motivos por los cuales niños de más de 5 años se hacen pis no se deben solo a haber retirado tempranamente los pañales. En general, la causa es una suma de cuestiones emocionales, de funcionamiento familiar, a veces casos de violencia explícita o implícita, abandonos afectivos, etc. Pero los casos más comunes que se resuelven permitiendo que usen pañales con tranquilidad durante un lapso de tiempo más o menos prolongado. Además, hacer pis no es lo mismo que desprenderse de la caca. Muchos niños que controlan perfectamente el pis piden el pañal para hacer caca. Es importante que, en lugar de atender nuestras propias opiniones, ofrezcamos lo que están pidiendo, aunque no lo comprendamos. ¿Cuál es el motivo para negárselo? Otra confusión recurrente aparece cuando llega el verano. Creo que partimos de la premisa de que en el verano hay que lavar menos ropa, y esto confirma que la decisión de quitar los pañales pertenece al adulto, sin tener en cuenta las capacidades reales del niño. Llega el verano y abundan los consejos para aprovechar y quitar los pañales. Hay madres que me comentan que el niño cumple 2 años en junio y si no aprovecha este verano, se va a atrasar el control de esfínteres hasta el verano siguiente. Todo este lío me resulta demasiado ridículo. Sin embargo, es moneda corriente en mi consultorio. Yo espero humildemente que alguna vez nos demos cuenta del grado de violencia que ejercemos contra los niños, envueltos en exigencias que no pueden satisfacer y que se transforman luego en otros síntomas, angustias, terrores nocturnos, llantos desmedidos, enfermedades, falta de interés que hemos generado los adultos sin darnos cuenta. Acompañar a nuestros hijos es aceptar los procesos reales de maduración y crecimiento. Y si sentimos rechazo por algún aspecto, entonces preguntémonos qué nos pasa a nosotros con nuestros excrementos, con nuestros genitales y nuestras zonas bajas que nos producen tanto enojo. Dejémoslos crecer en paz. Alguna vez, cuando sea el momento adecuado, controlarán sus esfínteres, así como una vez pudieron reptar, gatear, caminar, saltar, trepar y ser hábiles con sus manos. No hay nada que modificar, salvo nuestra propia visión. El control de esfínteres nocturno. Control diurno y nocturno no tienen nada que ver. Muchos pediatras y psicólogos opinan que permitirles el pañal por la noche les confunde. Personalmente, constato que el control consciente que un niño puede hacer durante la vigilia se desmorona mientras duerme. Incluso a veces hay una diferencia de 1 o 2 años entre el logro del control diurno y el nocturno. En concreto, no merece la pena quitar los pañales por la noche mientras el pañal aparezca mojado por la mañana. Así de simple. El control nocturno puede ser bastante tardío y eso a los adultos no nos complace. Entonces, nuevamente, revisaremos qué es lo que nos molesta tanto. Hoy en día existen en el mercado pañales similares a braguitas y calzoncillos que los niños pueden ponerse sin ayuda. Esto les da autonomía y a su vez
seguridad para dormir en paz. El caso de Brígida. Brígida es una mujer fuerte y hermosa, con cutis impecable y una sonrisa fresca. Es madre de 10 hijos. En el momento en que hizo la primera consulta conmigo, tenían entre 19 y 2 años, todos enuréticos. Todos se hacían pis por la noche, todos. Después de interesarme por la historia breve de cada uno de los hijos, comencé a preguntar por el funcionamiento interno de la familia, teniendo en cuenta la unión a través de la dificultad que compartían todos los hermanos. Como es obvio, en la familia se hablaba sobre este problema continuamente. Cada uno lavaba sus sábanas todas las mañanas y era responsable de colgarlas con pulcritud en el lavadero. Se me ocurrió que hasta podía ser divertido. Brígida es europea y su familia de origen permaneció lejos. Ella se casó con un hombre argentino. Si bien desde entonces sus condiciones económicas le permiten viajar con cierta asiduidad. Le propuse que comenzara un intercambio con sus hijos basado en el relato de su propia historia, sus afectos, sus recuerdos, sus añoranzas. En fin, que incorporara una comunicación nueva, diferente, ya que toda la comunicación interfamiliar se basaba en el PIS. No es posible dejar un tipo de comunicación sin incorporar otro en su lugar. Esto se logra con el ejercicio constante. Por otra parte, le sugerí que hablara con cada uno de sus hijos, sobre todo los adolescentes, para proponerles que cada uno probara usar pañales por la noche, de manera que el problema del pis pasara al ámbito privado de cada uno, sin socialización de los olores. Cada uno con su propio pis, resolviéndolo en la intimidad, sin encuentros para conversar en el lavadero de la casa. Las conversaciones debían girar hacia otros temas más interesantes. Quiero aclarar que, cuando Brígida vino a consultarme, ya había hecho todo tipo de consultas médicas durante años, sin hallar una solución al problema. Yo no comprendía las causas de esta situación tan peculiar, pero quise intentar algo. De manera sorprendente, todos los adolescentes y niños aceptaron la propuesta de los pañales. Un año más tarde, los dos hijos mayores resolvieron el problema y viajaron a Europa a estudiar. Cuando Brígida regresó a contarme algunos logros, me trajo unas fotos de toda la familia tomadas durante unas vacaciones en un hotel de la costa atlántica argentina. Era la primera vez que podían pasar las vacaciones en un hotel. La mayoría usaba pañales, pero ya había otro hijo más que no los necesitaba. Desde entonces, Brígida me consulta una vez por año. Tal vez no tuvimos la oportunidad de abordar una serie de problemáticas que nos hubieran permitido comprender por qué sucede esto en esta familia, pero mi intención, al contarles este caso tan caricaturesco, tiene el objetivo de ayudar a que nos quitemos las caretas. Vivimos rodeados por un ejército de niños enuréticos, pero estos temas permanecen como secretos de familia. Creo que la prisa para que los niños controlen esfínteres es uno de los motivos principales, aunque no el único, por los que tantos niños retrasan dicho control y tantos padres sufren creyendo que algo funciona demasiado mal. El caso de la familia de Brígida acaso sea extremo, aunque sospecho que hay más de un caso similar. Aquí alguna quisiera comentar algo, hasta aquí con lo que se ha leído. Ay, está bien interesante. A mí me hace mucho sentido y a la vez fue un wow, sí es cierto. O sea,
¿Por qué seguir sufriendo con un niño ya grande? Pues, si le pues ponte un pañal y no la pases mal, ¿no? En casa tuvimos un caso así. Y yo también recuerdo, ahorita se me están desbloqueando recuerdos. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá se embarazó de mi hermana la más chica y nos mudamos. Primero nos mudamos y luego se embarazó. Y no me acuerdo en qué etapa del proceso, pero yo volví a orinarme en las noches. Creo que no me acuerdo si fue en la mudanza o después ay, perdón, voy a contestar una llamada. Carolina, por ahí estás, ¿nos escuchas? Buenos Sí, días. hola, buenos días. Pues primero, hola, saludando, ya pude retomar de nuevamente aquí, la lectura. Y sí, igual que Jolis, también me surgieron recuerdos de mi infancia, ¿no? Que pues yo sufrí un abuso, más o menos como a los 6 años. Y recuerdo que antes de eso ya tenía como que controlada la parte de la pis, ya podía ser normal y ya no usaba pañal, pero recuerdo que después de eso sí tuve unos episodios de hacer pipí en la cama y como terrores nocturnos y como ahorita justamente esa parte que hablaba de que está como conectado a la parte emocional. Dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Pues hay una razón detrás, ¿no? Del por qué yo seguía mojando la cama. Como que no había hecho una conexión hasta ahorita que se habló de eso aquí en la lectura. Y pues muy interesante y pues aquí seguimos. Saludos a todos. Gracias, gracias por compartirlo. Gracias. Gracias. Regreso, les digo, sí no recuerdo en qué etapa fue, pero sí, ya en la casa donde vivíamos en Banderilla, recuerdo tener episodios no muy recurrentes, pero sí, de neuresis nocturna. Y después lo vivimos con una de mis sobrinas, igual ya muchos años, y nunca se le planteó la posibilidad de volver a usar pañal, ¿no? No me hace mucho sentido y no sé por qué nunca lo hicimos. Y sí, viene a consecuencia de que ella pues fue niña de guardería desde los 2 meses y esa presión que ejercen para dejar el pañal desde muy pequeños, ¿no? Y cómo se les hace esa imposición. Yo también creo que sí vino de ahí. Muchas gracias, es bien interesante. A mí me pasó con mi hija, que ella era de las que pudo controlar eh, para ir a hacer pipí, pero para hacer popó me pedía el pañal. Pedía el pañal y entonces se metía al baño o en su habitación, en algún lugar así privadito y ya. Este, pues la verdad es que yo la dejaba, ¿verdad? Pero no, como bien dice ella, no todos comprenden esto, o al menos no solo comprender, sino esta cosa de sentir como, ¿por qué te voy a estar presionando? No pasa nada, toma el tiempo que requieras, ¿no? El control estaba, simplemente era el proceso de algo más. Y a veces ella me decía que era porque le daba miedo que algo iba a salir de la taza del baño. Bueno, en fin, estar presionándola para que ya lo hiciera en la taza del baño era inventar cualquier cosa, este, para quitarle eso que estaba sintiendo, distraerla de eso para que pudiera estar ahí, con tal de cumplir expectativas de otros. Entonces, este, sí, yo sé también esto, ¿no? Y pudo haber sido cualquier otra cosa. Y quizás si le hubiera dejado más tiempo, ella solita hubiera dicho, pues ya estoy bien, ya no tengo miedo. Bueno, No sé si puedo hacer un último comentario. claro, Ahorita que también estoy recordando una parte que decía que no nos dábamos cuenta como la violencia con la que tratamos a los niños. Y también me vino otro recuerdo también de mi infancia y la infancia de mis primitos,
todos vivíamos juntos en una vecindad, entonces pues estábamos ahí todos los niños, ¿no? Y cuando a mí me pasó esto, a otros primos un poco más chiquitos también les pasó, o sea, seguían mojando la cama y así. Y lo que recuerdo era que por parte de mis tías y por parte de mi abuelita, sí era mucha la violencia de parte de tanto golpes como humillaciones. Incluso recuerdo que a un primito llevaron un calzoncito suyo mojado y se lo fueron a enseñar a sus amigos de la primaria, creo. Primaria o kinder, no me acuerdo. Entonces, esa parte, pues sí, sí me llegó muy, muy profundo porque pienso que tenemos que ser nosotras las que hagan las cosas con amor y como que cortar esa parte de violencia que a lo mejor por lo menos de mi parte pues sí viví en mi infancia e intentar hacer las cosas un poco mejor y desde esta parte del amor para que pues nuestros hijos no tengan estos recuerdos, ¿no? Y tal vez estos traumas de la parte de la pipí y la popó y como que siento que tal vez de ahí también vienen algunos como temas que podrían resurgir en la adultez, no sé, pero como que me viene esa idea a la cabeza y pues sí siento que debemos de hacer la diferencia ya nosotras con nuestros hijos para que pues ellos vivan una mejor vida, ¿no? Sí, coincido completamente. Lo que esté en nuestras manos. Si ya tenemos dentro esta cosquillita de sensibilidad y amor, ¿no? Hacerlo distinto, pues hay que aplicarse. Por eso estamos aquí. Gracias. Continúo. La succión, el placer y supervivencia. La succión, al igual que el control de esfínteres, permanece instintivamente como necesidad vital durante un tiempo prolongado. Ese periodo es también bastante más largo de lo que los adultos tenemos ganas de esperar. Nos molesta y deseamos que se termine, al igual que los pañales. La succión es el primer instinto de supervivencia presente en todos los mamíferos, permitiéndoles la obtención del alimento. Como hemos visto en capítulos sobre lactancia, es probable que el niño, que el, es probable que el diseño original del ser humano responda a una lactancia más prolongada, de entre 3 y 5 años. En nuestra cultura occidental, este periodo nos parece exagerado, sobre todo cuando nuestros niños de 5 años ya leen y escriben. Sin embargo, siguen succionando. Esto significa que aunque los niños maduren en otras áreas y hayan dejado el pecho materno hace mucho tiempo, la necesidad de succionar sigue presente. Los niños resuelven la innegable necesidad de succión de diferentes maneras. Dedo, chupete, trapito, muñeco. Claro que esta necesidad va disminuyendo en forma paulatina a medida que el bebé se convierte en niño, pero es independiente del alimento que ingieran. Hay madres que se quejan porque usan el pecho de chupete. En efecto, el pecho procura sobre todo placer y tranquilidad. Cuando el niño es destetado, busca autónomamente confort. Para procurarlo, no necesita de nadie. Se sacía por sí solo si lo dejamos en paz. Vale la pena reflexionar sobre la razón de tanto enfado por parte de los adultos cuando los niños succionan el chupete o el propio dedo. Les hostigamos amenazándoles. No te pongas el dedo en la boca. Deja el chupete. Ya eres mayor. Sin embargo, se trata de un placer personal del cual el otro queda excluido. Hay momentos en que los niños buscan un espacio de soledad y reclusión y los adultos les molestamos afirmando que no deben estar tranquilos de esa manera, al menos no con el dedo en la boca. Desde el autoritarismo del adulto, es posible quitar el chupete al igual que los pañales, pero este acto no libera al niño de su necesidad aún inconclusa de succionar. Si cada etapa se vive plenamente, se termina plenamente y se evoluciona hacia otros intereses. De lo contrario, las necesidades no satisfechas se desplazan y luego no comprenderemos
a qué fallos corresponden. Por ejemplo, las adicciones como fumar, la compulsión por la comida, la adicción al trabajo o la posesión desmesurada en ciertas relaciones afectivas en las que con desesperación succionamos en busca de placer. En esta ilusoria reparación no lo logramos, ya que es un desplazamiento inconsciente y tardío de las necesidades básicas primarias que no han sido satisfechas. Se trata simplemente de dejar a un niño que chupe tranquilo, porque solo es un niño. Todas las madres vivimos la reacción desmedida de la gente por la calle cuando ven a un niño de 3 años con chupete. Pero por eso nos adherimos a la sensación de que algo va mal. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre las sospechas personales cuando alguien, en este caso el niño, logra procurarse placer por sus propios medios. Tal vez nos remita a nuestros problemas pendientes con respecto a la masturbación. Sea lo que fuere, propongo que reflexionemos sobre qué nos molesta tanto, partiendo de la base de que la succión en el niño pequeño no solo es normal, sino que es esperable. Muchos padres alegan que los odontólogos desaconsejan con firmeza el uso del chupete, ya que sería causante de la deformación del paladar. Es un tema controvertido. Es posible que en parte sea real, pero resulta paradójico que, si la naturaleza nos provee de un sistema tan poderoso como la succión, a la vez esta misma herramienta nos perjudique. Por otra parte, me resulta llamativo que el 100% de los niños necesiten tratamiento de ortodoncia. Hay paladares de todos los tamaños y formas, tantos como ojos, cabellos y pieles diversos. A menos que los dientes estén estéticamente muy torcidos para nuestro gusto occidental, no comprendo esta obsesión generalizada de dientes rectitos. Además, no me consta que el uso del chupete sea el causante de tales deformaciones. ¿Cuándo merece la pena preocuparnos por la succión exagerada? Cuando el chupete retrae al niño al punto de impedirle comunicarse con los demás. Cuando está con el chupete solito mirando la televisión y parece que el mundo no existiera. Cuando organiza un circuito íntimo entre el chupete y él abstrayéndose de la realidad. Estos casos no se resuelven prohibiéndoles el chupete, sino por el contrario, ofreciendo presencia, comunicación y diálogo. Cuando el abandono emocional es muy grande, la necesidad de buscarse placer solitariamente se acrecienta. Por eso, nuestra mira debe dirigirse a la necesidad original y no al modo que ha encontrado el niño para aliviar su pena. Cuando a un niño que chupetea mirando la televisión, se le ofrece ir a jugar, de manera invariable optará por jugar, pero la propuesta activa debe provenir del adulto, ya que antes ese niño ha pedido de manera incansable que alguien jugara con él. Y ante las negativas que sin darnos cuenta los adultos repetimos, el niño hace lo que puede. En general, los adultos tenemos algo más importante o urgente por resolver. Nos gustaría que el niño jugara solo, pero sin chupete. Eso es estar doblemente solo. Cuando un niño es en extremo retraído, necesita aún más la presencia de un adulto con amor, que con amor vuelva a introducirle en el mundo del intercambio y la comunicación, del juego y la fantasía creativa, donde el chupete entonces pierde valor. Es imprescindible evaluar si se trata de una patología o simplemente de un niño que está solo y espera. El agua, esa dulce sensación. El agua es la madre. Por allí estuvo el bebé durante 9 meses nadando en nuestras aguas. La sensación siempre placentera de estar dentro del agua es la de estar dentro de la madre. El agua nos permite regresar a casa. El gran vientre original. El agua nos contiene, nos calma, nos da cobijo. Y los niños en particular
tienen el recuerdo más fresco y tierno, ya que la vida intrauterina es aún palpable. El agua aquieta el tiempo y el espacio, reduce los sonidos potentes, es femenina y envolvente, acaricia y protege. El agua nos otorga percepciones físicas de bienestar y sensaciones de libertad. Sumergirse en un elemento en el cual la fuerza de gravedad es contrastada por otras fuerzas vuelve fluidos los movimientos y los pensamientos. En efecto, el mar en sí mismo nos conduce a una manera de pensar, nos amplía la visión del mundo que surge a borbotones como las olas. Es fuente de inspiración y nos lleva a oír sonidos y ritmos lejos del bullicio cotidiano, transportándonos a estados de paz y encuentro con los espíritus. Las madres navegamos en la obligación maternal del baño cotidiano. La higiene es indispensable, y si la consideramos tan cuidadosamente como el alimento. Sin embargo, es hora de zambullirnos con cuerpo y alma en el agua envolvente y contactarnos con el niño a través de la fluidez del agua y la desnudez de los cuerpos. Es tiempo de permitirnos nadar en la misma agua. Se trata de un viaje compartido al mundo interior. Mientras ambos ganamos confianza en los movimientos acuáticos como bailarines que expresan su arte. El agua nos aleja del tiempo cronometrado y nos encuentra más allá de la experiencia cotidiana. Nos dejamos arrastrar por las olas de nuestra pequeña bañera mientras hacemos burbujas en la barriga del bebé. El agua activa nuestra imaginación, nos proporciona templanza y fe, que tanto necesitamos en medio de la tensión de los desencuentros familiares. El ritual del baño compartido con el bebé no es filosófico, sino que es absolutamente vital tanto para la realidad exterior como para el viaje interior que hemos iniciado, a veces sin darnos cuenta. Cada día necesitamos reconciliar el mundo de nuestros sueños con el de nuestra vida diaria. El agua actúa como un líquido mágico donde se desvanecen las penurias, convirtiendo ese momento en el lavado de las impurezas de nuestra alma herida. El agua debería incorporarse en nuestra vida cotidiana como el elemento más armónico. Cuando el niño llora, cuando no comprendemos qué sucede, cuando estamos desconectadas de nuestra esencia, cuando el enfado invade cualquier otro sentimiento, podemos despojarnos de la ropa y entrar suavemente con el bebé en brazos para que el agua madre nos proteja. No se trata solo de bañar al bebé, sino de pertenecer ambos al movimiento del agua. Si nos perdemos la oportunidad de que el agua sea desde el inicio una gran madre protectora, el agua se convierte luego en una extraña obligación, cuando los niños ya tienen edad para bañarse solos. Por lo general no quieren hacerlo. Ahorita vengo. Ya regresé. Am, sí. Las madres aprovechan el momento del baño para terminar con las tareas pendientes, ya que lo consideran un espacio de tranquilidad. Para los niños, en cambio, es el instante en que pierden a su mamá. Los adultos sabemos que una vez que han entrado al agua,
sobreviene otra lucha similar para sacarlos del agua. Recordemos que el agua es la madre y una vez que entran en contacto, no quieren despedirse con facilidad, sobre todo si la madre real está ocupada. Suelo sugerir que el momento del baño, tanto si la madre se baña con el niño como si espera jugando alrededor, se programe para un momento del día sin prisa. Muchas veces es un trámite más mientras la cena está servida. Es una cuestión de organización. Jugar con agua en lugar de mirar la televisión. Estos últimos años se ha producido una vuelta al agua. Se puso de moda hace unos años la curación en compañía de los delfines. Se popularizó la matronatación. Hay más acceso a las piscinas climatizadas durante todo el año. En las guarderías debería haber buenos espacios de agua adecuados para jugar, incluso cuando hace frío. En vez de cerrar los grifos para que no se mojen, sería interesante que en las instituciones se pudiera instaurar legalmente momentos para jugar con el agua durante todo el año. En las clases de natación para bebés, los profesionales tienen demasiada prisa en que las madres se retiren del agua cuando los niños ya son capaces de quedarse solos. Creo que es un ambiente excelente para que las madres y los niños pequeños se relacionen corporal y emocionalmente. No hay prisa, aunque los niños ya sepan nadar. Nadar cerca del cuerpo de la madre supone una vivencia espléndida, inagotable de dulces sensaciones. A la tienda de golosinas con amor. Las personas nos comunicamos mejor cuando comemos. Las reuniones y festejos están siempre acompañados por alimentos y bebidas que nos dan placer, nos relajan y permiten el buen diálogo y el interés por el otro. Nos reunimos en un café para conversar o comemos para concretar negocios. Recibimos a las visitas con algo que esté bueno o compartimos un café con amigos. El comer no es solo un tema de alimentación, sino una forma de estar con los demás. De hecho, hay personas que si están solas no comen o buscan la compañía de un periódico para leer. Los niños buscan la comunicación y la atención de los adultos para entrar en el mundo de los mayores, experimentar y decodificar las costumbres familiares y sociales. Cuando en la familia no funciona una modalidad de escucha y reconocimiento de las necesidades específicas del niño, la petición suele ser concreta y molesta. Cómprame una golosina. Comprando el caramelo, el adulto logra satisfacer inmediatamente la petición aparente, que vuelve a quedar insatisfecha con la misma velocidad con que el niño lo ha comido. A los 30 segundos reclama otro caramelo, porque lo que en realidad queda sin responder es la necesidad de comunicación profunda. La soledad no es tan amarga con algo dulce en el paladar. ¿Por qué los adultos resolvemos las peticiones comprando golosinas? Porque es mucho más fácil dar un caramelo que detenernos a escuchar y permanecer en contacto real y profundo con el niño. Si pudieran formularlo, los pequeños pensarían en un posible truque. Intercambie paquete de caramelos por 15 minutos de juego. Sugiero que hagamos la prueba de responder con presencia a la demanda de golosinas. Esto realmente requiere paciencia y un poco más de tiempo disponible. Las madres solemos quejarnos de la petición constante de chocolates y bomboncitos de colores, a tal punto que las tiendas de golosinas se convierten en acérrimas enemigas que debemos esquivar a cada vuelta de esquina para que el niño no las detecte. No queremos llenarlos de golosinas, pero no tenemos recursos frente al estallido de gritos y sollozos. La complicación surge cuando negamos la golosina, pero tampoco ofrecemos una alternativa válida de comunicación, escucha, tiempo y mirada real para con el niño en cuestión. El problema no pasa por comprar o no el chocolate.
Oigan, es que aquí pasan todos los venteros posibles. Mm, el problema no pasa por comprar o no el chocolate, sino por convertir el chocolate en elemento sustituto de satisfacción en lugar de la escucha. Si el niño pide mamá y obtiene Magdalena, inauguramos un circuito de incomunicación alarmante. Pero somos los adultos los que podemos decodificar la petición, ya que el niño previamente pidió mamá y no fue atendido. Luego pidió chicles y los obtuvo, con lo cual pedir chicles resulta más exitoso que pedir compañía. El exceso de dulces provoca otra confrontación en el hogar, y es el poco interés que los niños tienen por la comida o por el hecho de sentarse a la mesa. Solemos poner toda la preocupación en lo que no ha comido, en lugar de convertir la comida o la cena en un momento privilegiado de encuentro familiar. Los niños rara vez sienten interés en quedarse sentados a la mesa si no pasa nada interesante. El hábito de compartir una comida lo adquieren en la medida en que los padres se comuniquen bien entre sí, se cuenten cosas, coman con placer, construyan una situación relajada y alegre. Solo entonces habrá momentos en los que el niño se unirá para estar en armonía con el intercambio familiar y comerá a la par de los demás. Por supuesto, siempre que no esté harto de dulces. Obligar a un niño a que permanezca sentado o que coma lo que tiene en el plato es una pérdida de tiempo y un desgaste innecesario de energía, ya que la comida debería estar asociada al placer de compartir y no al reproche. Para dar de comer a mi hijo, tengo que tener ganas de estar con él. Con respecto al tipo de comida que servimos, deberíamos tener en cuenta la autonomía de los niños pequeños en el acto de comer. La papilla o el puré es el alimento más antiniño que conozco. Ellos no consiguen maniobrar los cubiertos sin ensuciar, y los adultos sufrimos con el suelo regado de zanahorias. Podríamos ser creativos. Es verdad que se requiere un poco más de dedicación. Y cocinar verduras en forma de croquetas, pastelitos, tartas, bollos y todo lo que puedan coger con las manos y comer con autonomía. Este es también uno de los motivos por los que prefieren los dulces, las patatas fritas, el fast food y casi todos los alimentos envasados y de la peor calidad, porque sienten que son dueños de comerlos como quieren y además tienen el permiso de comerlos mientras juegan. Es útil que haya alimentos salados y de buena calidad accesibles a los niños para que puedan comerlos en diferentes momentos del día, sin que sea necesariamente la hora estipulada para los demás miembros de la familia. Hola Marian, tu micro, porfa. Ay, perdón, no Bienvenida, apagar. qué gusto me da. Am, es útil que haya alimentos salados y de buena calidad accesibles a los niños para que puedan comerlos en diferentes momentos del día, sin que sea necesariamente la hora estipulada para los demás miembros de la familia. Comer es para los niños parte del juego cotidiano. Por lo tanto, no es indispensable que sea a la mesa y en un horario fijo. No estoy proponiendo un descontrol total, sino que los hábitos se vayan adquiriendo por imitación e identificación. Si los adultos disfrutamos del encuentro en la mesa, si conversamos y nos interesa estar con ellos, los niños se van integrando al ritmo familiar sin que nos demos cuenta. Las madres que están solas todo el día con un solo niño pueden ocuparse de comer ellas mismas algo que esté bueno de la forma que les cause placer y permitir la compañía del hijo, que se adapta a comer lo que a ella le gusta, en vez de perseguir al niño con la cucharita y sentirse defraudada por la poca cantidad que logró darle. La conexión personal nos ayuda a elegir con mayor conciencia el tipo de alimentos que ofrecemos.
Sin un mínimo de autonomía personal, terminamos escogiendo lo que presentan las góndolas de los supermercados. Productos lácteos como los yogures, flanes y postres, que son golosinas llenas de azúcar, bajo el manto de productos supuestamente nutritivos. Suelen estar asociados a personajes de la televisión con colores atractivos. Son productos fáciles que los niños comen sin la mirada de los mayores, porque para ingerir azúcar los niños no nos necesitan. El azúcar es un excelente reemplazante de la escucha. Si tenemos la intención de disminuir la cantidad de azúcar que consumen, la mejor alternativa consiste en entrar en relación con los niños, interesarnos por sus vivencias y descubrimientos, arriesgarnos a entrar en el mundo infantil y dedicarles tiempo. Servir de manera atractiva un alimento salado, a base de cereales, verduras o legumbres, requiere un mínimo de permanencia y mirada para con el niño. En definitiva, es una actitud mucho más comprometida con la relación, y les aseguro que funciona. Observemos a nuestro alrededor y veamos cuántos niños consumidores de grandes cantidades de lácteos y azúcar sufren enfermedades crónicas, sobre todo relacionadas con el aparato respiratorio. Resfriados, anginas, otitis a repetición, espasmos respiratorios, neumonías, incluso en verano, alergias, etc. También suelen ser niños más nerviosos y llorones. Es una pena que no relacionemos las enfermedades físicas y el comportamiento de los niños con lo que comen. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida solo permaneciendo un poco más con los niños y alimentándoles más a conciencia. Cuando los niños tienen necesidades que los adultos no comprendemos, suelen aprovechar nuestro interés por la comida para hablarnos desde ese lugar sobre lo que les pasa. Ellos no pueden verbalizar una explicación exacta. Lo que sí pueden es rechazar el alimento, llorar en la mesa, tirar los platos o molestar cuando los adultos queremos cenar tranquilos. Es tarea de los adultos decodificar el mensaje. Hagamos la prueba de elevar el pensamiento, agudizar la percepción y la escucha, y convertir el alimento material en generador de comunicación y comprensión familiar. Aquí quisiera hacerles un comentario. En el capítulo pasado hablaba de los límites y yo estaba pasando unos días muy frustrantes porque mi hija de 6 años constantemente estaba haciendo unos berrinches y tenía unas crisis muy fuertes. Algunas de ustedes saben que estoy en proceso de divorcio y nos acabamos de separar hace unos meses y pues claro que es entendible que hay reacciones por parte de todos. Entonces, yo venía viendo que sus, sus, sus reacciones de este tipo, de esta magnitud, estaban siendo todos los días, 2 o 3 veces, y a mí me saturaba, me frustraba porque comprendo que ella no es el problema, ella está manifestando algo. Y yo soy quien no podía ver ni tenía las herramientas para poder comprender eso. Entonces, en el capítulo de los límites, esto que dice ahora, me lo recuerda, porque es como el niño hace esta petición demandante, pero porque exige atención. Hay algo emocional que no está siendo atendido. Entonces, fue muy bonito. Fue muy bonito, yo se los tengo que contar. El viernes en la mañana lo leí y lo apliqué en la tarde. Ese mismo día lo apliqué. Íbamos a dejar a su hermano para su práctica de fútbol.
y me pidió en el camino una paleta de hielo. Le encantan las paletas de hielo y los bolis y así. Todos los días les puedo estar comiendo. Yo le hago, pero esta vez se los acabó. Y ya tenía días que no le compraba una paleta de hielo. Y le dije, sí, Colette, vamos a ir. Vamos a dejar a tu hermano y vamos a pasar al Oxxo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dejamos, elegí que nos fuéramos caminando, platicando, hasta llegar a la tienda, compramos la paleta y regresamos caminando y ella la fue disfrutando. Le dije, al rato que salga tu hermano le va a tocar a él y a él le voy a comprar. Tú ya tuviste la tuya ahorita. Sí, está bien. No, pues bien. Regresamos a la tienda cuando León salió, elige su paleta y ella va por un refresco. Y le dije, no, no te puedo comprar el refresco. Pero es que yo quiero, que tengo sed y no sé qué. Bueno, empieza. Yo quiero ahorita, ahorita. Colette, no te lo voy a comprar ahorita. Mira que esto ya lo platicamos, lo acordamos, que era una sola cosa. Refresco, tomaste un poquito mientras comíamos. Ahorita ya no. No es posible. No puedo comprar otra cosa. Pero es que voy a hacer mi experimento. Acuérdate que te platiqué que esto, sí, y acordamos que te lo iba a hacer la próxima semana. Bueno, a como sea, nos subimos al carro y empieza. Pataleada, gritos, llanto, es que eres una mala mamá, no te quiero ver, vete. Y entonces respiro y yo ya no me sentía saturada ni bloqueada, no, porque lo que me hizo recordar la lectura fue eso, la conexión, la conexión. Lo que hice fue darle la mano, paso mi mano para atrás porque yo iba manejando en el carro y paso la mano para atrás y me la toma. Esto no pasaba, antes ni siquiera me tomaba la mano, o sea, no, nada, cero. Pero ya había yo hecho un tiempo previo con ella. Ya no estábamos tan desconectadas una de la otra. Entonces le tomo la mano y le digo, mi amor, ¿qué es? Y le digo, no es el refresco. ¿Qué necesitas? No, sí, insiste, insiste. Me estaciono un momentito cuando puedo, me volteo y le digo, aquí estoy y te estoy escuchando. Y quiero que me digas qué estás necesitando, qué estás sintiendo. Aquí estoy. Y entonces eliminé el que no grites, mira, no golpees, cosas del no, 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 no. Lo eliminé. Y no me decía nada, solo estaba grito y grito y ya. Entonces dije, bueno, está bien, voy a continuar avanzando. Sigo avanzando, no le suelto la mano, antes de llegar a la casa. Es que yo no quiero que te vayas, estoy muy triste, este, no me gusta esta vida que estoy teniendo, yo quiero que volvamos a estar juntos, todos, que salgamos juntos, todos, no cada quien por separado, ni que estemos contigo y luego con mi papá, esto no me gusta y empieza a sacar muchas cosas, mucho. Esa tristeza, eso, nada más es eso que estaba tan atorado, esta frustración, el no comprender por qué y que se siente muy, muy feo. Entonces, pues más fui bajando la guardia, aún más de lo que ya estaba. Me estaciono y lo primero que hago es bajarme y me voy atrás con ella para abrazarla. Y ya ella se levanta
y me abraza también. Fue muy bonito, porque le dije, para mí también es muy doloroso tenerme que ir y dejarlos. Yo sé que se siente feo, pero ahorita es así y así va a seguir. Pero sabes que yo estoy contigo, que te escucho y juntos, y mi hijo que estaba al frente volteaba a vernos. Entonces yo le decía, y juntos lo vamos a superar, lo vamos a pasar. Ustedes son lo más importante de mi vida. Y y la fui sintiendo, cómo fue disminuyendo toda esta ira, ¿no? Todo, y ahí viene este suspiro así de que, donde ya se suelta. Y le dije, ¿de qué manera te gustaría que tuviéramos mayor comunicación cuando yo no estoy, los días que no me ves? Y le dije, quizá te pueda hacer llamadas más seguido. Sí. ¿Te gustaría que te llame mientras estás en la escuela? Sí, también. Ok, lo voy a hacer. Eso vamos a hacer, ¿está bien? Y me dice, sí, sí, está bien. Y de repente me dice, ya me siento mejor, mamá. Así, está bien. ¿Segura? Sí. ¿Ya podemos bajar? Sí. Y el resto de la tarde transcurrió como no había sucedido. Se metió, se cambió de ropa, se puso su pijama, cenaron. Estaba ella, aunque seguía esto en su forma de ella, como es tan expresiva y demás, pero ya no percibía yo ira. Bien, se lavó sus dientes y todo así, sin mayor pelea de nada. Ya estoy lista, me dice. Mira, revísame mis dientes. Y ya puedo salir a jugar. Sí, te puedo decir, está bien. Cuando yo vaya por ti es porque ya nos vamos. Sí, está bien. Muy bonito, muy bonito. Entonces, em, es como dejar aquí el testimonio, ¿no? Que este libro también me ha acompañado a mí en este proceso, este, y, y seguir reforzando lo que en algún momento puse en práctica, pero ahora diferente, ahora no lo sé, solo diferente, solo eso, sí. Se los quería contar porque estos últimos párrafos me lo hicieron recordar y sí, eso es, sí funciona. Yo me había también desconectado mucho de mí, pedí escucha, este, y, y esta escucha tan importante que es la que no juzga, la que no te dice qué hacer y la que no te dice que si estás bien o mal, la que nada, ¿no? Solamente es así, solo es escucha, empática, porque uno siempre tiene las respuestas.
uno se conoce bien y solamente es escucharse, quitar toda la bruma y tener a un espejo que nos sirva de eso, nada más. Entonces, eso mismo es lo que ellos requieren también. Gracias por escucharme. Ay, muchas gracias por compartir. Me hiciste también regresar a esas etapas de los desbordes emocionales y lo difícil que me resultaba muchas veces volver a mi centro y ser ese refugio que en su desborde estaba pidiendo, ¿no? Y no desbordarme con ella. Y muchas veces era sentarme en el piso y llorar con ella y decirle, es que yo también me desbordo y yo también ya no sé cómo contenerte, ¿no? Porque Fer tuvo una, pues igual, pues Fernanda viene con unos cuadros de ansiedad de muy, muy pequeña. Y ella lo somatizaba con la ropa. Sentía la necesidad de que todo le apretara. Y y pues yo la acostumbré desde muy pequeña por comodidad y practicidad a usar leggings y playeritas. Y pues cuando algo no era de esa textura, que tenía que ser suave, texturas suaves y prendas ajustadas, ¿no? Era muy difícil que alternara en su vestimenta, veía algo en las tiendas, le gustaba un vestido, pero la textura no la soportaba y no, pues de plano, o muchas veces cedí en comprarle cosas que yo sabía perfectamente que nunca iba a usar, pero y ya terminaban siendo herencias para la prima porque al momento del aparador o en el probador decía, sí, sí puedo, sí puedo. Y ya en la cotidianidad no había forma de que se lo pusieran, ¿no? Y con la separación, pues esto se incrementó. La somatización más fuerte fue que le dio varicela y le dio muy fuerte en los genitales. Y después fueron estos desbordes de la ansiedad de las prendas. Y pues sí, con acompañamiento y barras access fueron la terapia que nos funcionó mucho. Esa terapia se la dio un psicoanalista. Y después he buscado aquí terapeutas cuando ella solita me dice, mamá, ya me siento muy, muy piqui de nuevo, ya llévame a que me corran las barras. Y sí, le ha gustado y le funciona, ¿no? Y pues es eso, ¿no? El escuchar lo difícil que es como adulto regularse para poder ser esa compañía que están necesitando. Y a mí me hizo mucho sentido dos cosas de la última que leímos sobre el agua. Fernanda igual, el momento del baño era muy demandante, el que yo la acompañara, que yo me bañe con ella, que yo me bañe con ella. Y siempre lo hice desde pequeña, pero pues también era mi recreo, ¿no? El que ella se meta y juegue en la regadera es mi recreo, ponerle la tina y saber que si va a estar ahí 40 minutos y yo poder echarme una serie o terminar de limpiar la cocina, yo qué sé. Era buscar ese equilibrio entre sí, estoy contigo un rato, pero pues también lo quiero para mí, ¿no? Me hizo mucho sentido todo lo que habla del agua y de cómo es la primera madre y cómo nos vincula. Y Fer, ok, ya tiene su espacio y en el baño disfruta mucho su privacidad y jugar y cantar y estar sola. Ya tiene 11 años. Y en el mar o en la alberca, pero principalmente en el mar, me necesita mucho, me pide mucho meterme con ella al mar. Y yo así como que yo de aquí te veo, o sea, sí me gusta el mar, sí me gusta nadar, pero me meto, nado 15 minutos y me salgo, ¿no? Y ya disfruto de la playa. Y me pide mucho esa presencia. Y ya cuando cedo, cuando bajo mi guardia de órale, pues ahí voy contigo, es nada más que se me cuelga como chango y está ahí apegada a mí 15 20 minutos y no quiere nadar, no quiere hacer nada más que estar prendida a mí, ¿no? Y me hizo mucho sentido así como que permíteselo, ¿no? Y lo que hemos intentado, ahorita no se presta el clima, pero algunas veces nos vamos de aquí de la casa a las 5 de la mañana y la llevo a la playa, jugamos, vemos el amanecer y me improviso una carpa con la cajuela y me llevo un garrafón y ahí en la cajuela la baño, se viste, desayuna y la llevo a la escuela a 7:30. Y es como que su día favorito cuando logramos eso, ¿no? Pocas veces, dos, tres veces lo hemos podido hacer, pero lo disfruta mucho. Es como su travesura de antes de ir a la escuela, irnos al mar. Y es algo que tengo que retomar también. Y enseñarle a nadar en aguas abiertas, que es mi reto de este año.
retomar para mí la natación y incursionarla a ella en aguas abiertas, a ver si lo logramos. Y sobre los dulces. Fernanda tuvo una primera infancia con muy, muy poca azúcar y era muy feliz. Ella no le gusta el chocolate. Ahorita ya no le gustaba el chocolate, no le gustaban no le gustan los postres, los pasteles, las bebidas azucaradas. Y de los últimos 2 años para acá me lo pide. Y ya, o sea, y no lo había ni por un momento relacionado con la presencia, ¿no? El sustituirle el mamá quiero una golosina a juguemos algo, obviamente va a funcionar y nunca se me había ocurrido. Pero hay cada vez es más difícil darnos esos permisos, ¿no? Y la rutina y la adultez nos absorbe. Y el ya también verla tan autónoma y tan independiente, pero pues que también sigue teniendo esas necesidades, ¿no? Y que de alguna forma no se está atendiendo y está reemplazando con las golosinas. Me lo llevo de tarea. Un abrazote, muchas gracias por compartir, chicas. Está tremendo ese texto. Gracias, gracias. Voy a seguir otro ratito de lectura. Niños, alimentación y naturaleza. Convertirse en madre es un salto brusco hacia el camino de la propia feminidad. Casi sin darnos cuenta, nos alineamos con la fiera, con las ofrendas y con las cosechas. Aunque muchísimas mujeres urbanas ya ni reconocemos las estaciones del año, no olemos el polen de las flores ni tenemos posibilidad de tocar el rocío. La naturaleza viviente de nuestros hijos nos recuerda que somos la tierra, somos el alimento y somos los ciclos vitales. Por eso, vivenciamos la posibilidad de ofrecer el alimento como una tarea femenina por excelencia, no solo el alimento material, sino también el alimento espiritual. Así funcionamos las mujeres. Claro que para preparar y ofrecer el alimento necesitamos disponibilidad, es decir, ser capaces de detenernos algunos instantes y mirar, olfatear, elegir, prestar atención, sentir y saborear. Es preciso hacer uso de todos nuestros sentidos, influidos los más sutiles para recuperar fuerzas, tiempo, imaginación y amor al servicio de los demás. En estas épocas de fast food y de distancia con nuestro ser esencial, el tiempo se va convirtiendo en un bien escaso y ya no disponemos de él para ocuparnos de las necesidades básicas ni de los placeres del cuerpo y del alma. Desatendemos la calidad de nuestras relaciones, nuestros afectos y nuestros sueños, tanto como la calidad de lo que comemos. En estas condiciones anímicas preparamos la comida, sin mucho interés y con ganas de terminar el trámite. Por otra parte, la introducción del alimento sólido en el bebé viene teñido de recetas pediátricas y son más una preocupación que un olfato del alma. No cabe duda de que la leche materna es riquísima para el bebé humano, dulce como la miel e impregnada de todo el abanico de sabores que la madre ingiere en su alimentación cotidiana. Cuando llega la edad de incluir alimentos sólidos, independientemente de que cada cultura considere sanos diferentes alimentos, hay una tendencia alarmante a ofrecer a los niños productos muy alejados de la naturaleza. La primera reflexión apunta a la hipervaloración que sin grandes méritos ha logrado la leche de vaca. Adecuada para los terneros, pero alejadísima de las necesidades del bebé humano. La leche, así con mayúsculas porque es la reina de la nevera, ha conseguido un lugar prioritario en la cultura occidental, a pesar de que ninguna otra especie de mamíferos la incluye en la dieta adulta después del periodo de lactancia. Solo los humanos la consideramos indispensable para el desarrollo de los niños y excelente para los adultos. Si observáramos sin prejuicios
reconoceríamos que muchos niños tienen un rechazo natural hacia la leche de vaca, pero terminan cediendo ante la insistencia de los padres. Casi todas las dietas naturistas coinciden en la toxicidad de la leche de vaca y sus derivados. Vale la pena relacionar la cantidad de leche y de lácteos que ingieren los niños con la frecuencia con que se enferman, en especial de problemas respiratorios, resfriados, anginas, otitis a repetición, broncoespasmos y dificultades derivadas del exceso de mucosidad son consecuencia directa de la ingesta de leche de otras especies. Es controvertido pensar en no dar leche a los niños pequeños, ya que en nuestra cultura parece inadmisible. Las góndolas de los supermercados están repletas de productos lácteos con azúcar que los niños pueden comer sin demasiada atención de los padres. Y esa es la trampa: reemplazar la conexión profunda con la dulzura superficial. Recordemos que una generación atrás, los que ahora somos mayores, no sufríamos otitis interminables ni vivíamos toda la infancia con mocos. En ese entonces, el yogur era agrio y la leche tenía nata. Nadie se desvivía por tomarla. En cambio, hoy en día hay niños que se alimentan casi exclusivamente de productos lácteos bajo la forma de postrecitos, que además de enfermarles, les permiten prescindir de la presencia de la mamá o de otro adulto para alimentarse. Con prisas y exigidas por la vida moderna, las mujeres nos quedamos desconectadas de nuestro saber filogenético y no se nos ocurre con qué reemplazar la leche. No sabemos con qué ofrecerles en la merienda ni con qué llenar el biberón. Tal vez puede resultarnos útil pensar en aumentar la cantidad de alimentos salados y reducir los dulces. Si los niños a las 5 de la tarde tienen hambre, es la ocasión ideal para servir la supuesta cena. Por ejemplo, una tarta de verduras. Y a la hora de la verdadera cena, pueden conformarse con una fruta. En cambio, si los llenamos de galletas y leche, más tarde no tendrán deseos de ingerir alimentos nutritivos de verdad. Cuando las madres regresamos una y otra vez a nuestra tierra, es decir, a nuestro instinto y deseo ardiente, preparamos alimentos sencillos y muy poco manufacturados. Cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la avena, la cebada, legumbres como las judías, guisantes, garbanzos, y verduras y frutas, que así como florecen en la naturaleza, así llegan a nuestra mesa. Todo muy barato, con colores suaves, sabores simples y fácil elaboración. Conectadas con nuestras capacidades nutricias naturales, estamos cíclicamente en relación con la comida y la bebida. Cocinar y dar de comer es como dar calor y cobijo, con esa energía subterránea que se libera cuando alimentamos el otro. Quiero decir que en el acto nutricio que aparece también la femineidad ardiente, colmada de sensaciones agradables. Y es el momento ideal para convertirlo en un ritual sagrado que nos invita a comunicar, compartir la vida cotidiana y lograr el encuentro humano. La desconexión de nuestros aspectos más ligados a la naturaleza nos conduce a elegir para los niños los alimentos de peor calidad: salchichas, patitas de pollo fabricadas con desechos de ave, palitos y productos de copetín con sabor artificial y en forma de pollo, o pescado congelados, rebozados y repletos de condimentos, azúcar en todas sus formas, sobre todo en galletitas con colorantes, postres conservantes y azúcar, y gaseosas, bebidas con sabor artificial parecidas a los medicamentos, pero heladas y con burbujas. Lo más llamativo es que las personas mayores solemos ser más gourmets con nuestro paladar, pero a los niños les ofrecemos lo peor del mercado gastronómico. Las cadenas de restaurantes de hamburguesas poseen los mejores juegos para niños, limpios, modernos y seguros, a donde solemos llevar de paseo a nuestros hijos, confirmando la prioridad que otorgamos a la comida de plástico. ¿Qué se supone que tendríamos que hacer entonces? Nada en particular. Tan solo detenernos un instante, inspirar profundo y deleitarnos con el sabor de algún recuerdo infantil.
sentarnos de vez en cuando a la mesa sin prisa y sin condiciones, tener a los más pequeños a UPA, mientras todos comemos, preparar una vez algo sabroso y sencillo. Los orientales sabios dicen que en un vaso de agua sucia, una gota de tinta china no modifica nada. En cambio, en un vaso de agua clara, una gota de tinta china la ensucia. Así percibo a los niños, como agua clara, saludables y conectados con la naturaleza. Tal vez por eso rechazan con facilidad los alimentos desnaturalizados. Suelen vomitar con gran facilidad y se reencuentran con el equilibrio personal. Los adultos, en cambio, somos capaces de ingerir cualquier cosa y con soberbia declaramos poseer un estómago de hierro. En realidad, nuestra agua está tan contaminada que ya no se nota la diferencia. Los niños nos llaman una y otra vez para volver a casa y reconocer nuestra ecología personal, que ellos comprenden ilusionados con la naturaleza y la salud. Más allá de la ideología alimentaria de cada familia, podemos comer naturalmente, con creatividad. Cada mujer sabrá convertir en un manjar de los dioses el más rudimentario pedazo de pan. Voy a ver cuánto falta para terminar el capítulo. Son 3 páginas. ¿Quieren que terminemos el capítulo? ¿Tienen tiempo? Por mi parte, sí. Ok, entonces yo también le voy a continuar. Exigencias y posibilidades a la hora de comer. Los niños se entrenan para responder a las exigencias de los adultos desde que nacen. Apenas salidos de la barriga, pretendemos que no se malacostumbren y que no reclamen ni teta, ni brazos, ni compañía más de lo conveniente. Aprenden desde el primer día a frustrarse, a que la vida es dura y que se parece más a la guerra que a la tibieza y el perfume del amor. Cuando necesitan brazos, encuentran cuna. Cuando necesitan contacto, encuentran soledad. Cuando necesitan comunicación, encuentran distracción. A los pocos meses, sin lograr aún enderezar la espalda, reciben en cucharas una papilla desconocida. Los colores son llamativos y las manitas se desesperan por tocar y jugar con el movimiento y con la presencia de la madre, aunque el mecanismo para accionar la lengua y disolver en el paladar esa comida sea inmaduro. Cuando son capaces de permanecer sentados en una sillita con ositos de colores, comprenden que el tiempo es infinitamente largo y que los adultos persiguen un objetivo claro. Deben terminar el plato. Así es como cada comida equivale a una pequeña guerra, un momento de tensión y de hartazgo entre niños y personas mayores. A medida que van creciendo, la comida se convierte en un suplicio. Pasa a ser la pantalla que tiñe con preocupación todos los logros o aspectos que los niños pueden desarrollar. Y todas las frustraciones o temores personales los desplazamos hacia las expectativas que construimos con respecto a nuestro ideal de hijos sin mirarles de verdad. En ese ámbito, a la hora de comer, donde aparece la exigencia como actitud preponderante, lo que deberían lograr, lo que deben ingerir, lo que es indispensable y lo que no se discute. La exigencia tiene que ver con alcanzar una meta que debe ser cumplida de acuerdo a ciertas expectativas valiosas para la persona que exige, en este caso el adulto, y que los niños reconocen como muy importantes de satisfacer para ser queridos y aceptados. Lo interesante es que los adultos que exigen que el niño coma ni siquiera revisan las normas autoimpuestas, ni tampoco evalúan el efecto que produce esta exigencia en el niño. Y para los niños, no es una cuestión de querer o de llevar la contraria, sino que a veces no están en condiciones emocionales, madurativas o de comunicación para responder a la demanda tal como está estipulada. Cuando, dentro del mundo emocional del adulto,
El hecho de que el niño coma se convierte en la preocupación primordial. Cuesta aceptar que tal vez coexista una negativa sutil o categórica por parte del pequeño. Sin embargo, así funcionan los deseos. Uno propone y el otro puede aceptar o no. En cambio, en la exigencia no hay lugar para el deseo del otro. Es interesante notar que los niños más exigidos y más presionados van perdiendo la capacidad de saber qué quieren. Sí. Tan acostumbrados a responder al deseo del otro, se pierden de la propia búsqueda. No reconocen ni el hambre, ni la elección de alimentos, ni el placer de saborearlos. Muchos terminan con desórdenes alimentarios tan de moda hoy en día, o bien con un empobrecimiento en su sensibilidad, vitalidad y búsqueda profunda. Exigir una cierta conducta sin tener en cuenta la atmósfera emocional del niño es devastador y destructivo para todo su ser. Teniendo en cuenta este tipo de quejas por parte de los padres u observando los desórdenes alimentarios de los niños, que podemos intentar interrogar sobre las prioridades y las ideas preconcebidas que los padres conservan sin haber tenido la oportunidad de cuestionarse sinceramente qué es lo que más les importa, por qué y para qué. Los profesionales nos encontraremos con frecuencia ante padres que no tienen referentes internos para imaginar la mesa familiar de otra manera que no sea obsesionados por lo que los niños comen o dejan de comer. Es una oportunidad para valorizar el clima de respeto mutuo imprescindible para compartir el gusto por la comida, entre otras cosas, desde un lugar de autonomía y libertad. Sería ideal que los adultos intentáramos construir un ambiente de bienestar, comunicación y crecimiento, ya que todas las relaciones humanas provocadoras de tensión obtienen peores resultados. También vale la pena revisar nuestro funcionamiento familiar rutinario, el cansancio de adultos y niños y las necesidades específicas de cada uno. Me refiero, en especial, a pensar con autonomía cuándo los niños tienen necesidad de alimentarse o cuándo es el momento ideal para sentarse a la mesa. Puede variar muchísimo en cada familia según los horarios, las edades de los niños, la elaboración de la comida, etc. No hay recetas infalibles, al contrario, pero podemos proponer que en cada familia inventen diversas maneras de comer con la alegría si nos permitimos ser creativos con respecto a los movimientos familiares y si nos liberamos de estructuras de pensamiento rígidas en las que hay una sola manera de hacer bien las cosas. Por otra parte, los niños pequeños necesitan comer jugando, así como los adultos necesitan comer conversando, más las mujeres que los hombres, es cierto. No separan el comer del gozar. En este sentido, podríamos facilitar el juego, ofreciendo alimentos que puedan maniobrar con soltura y autonomía cuando aún no son hábiles con el tenedor o la cuchara. Por ejemplo, croquetas, bollos, empanadillas y todo lo que se pueda cortar en pedacitos, ya sean carnes o vegetales. De esta manera, los niños experimentan el sabor junto al tacto y se ocupan de jugar mientras los adultos los miramos y nos ocupamos de comer y conversar, en lugar de ponernos nerviosos con la cucharita repleta de puré y meterles prisa para que terminen de una santa vez. La pregunta que formulan los padres es, ¿cómo van a acostumbrarse a tener buenos modales en la mesa? ¿Esperar, comer sentados y terminar el plato? Poco a poco, en la medida en que sentados a la mesa, pase algo interesante. Si los adultos o los hermanos mayores conversan, se relacionan, se interesan los unos por los otros, hay alegría y camaradería. Nadie va a querer perdérselo por más pequeño que sea. Cuando son muy pequeños, a veces es preferible disponer de un tiempo exclusivo para darles de comer a los niños y luego sentarlos, si ellos quieren, a la mesa familiar, donde pueden compartir unos minutos y luego bajar a jugar o revolotear cerca mientras los hermanos mayores o los adultos comen con relativa paz.
porque las madres también necesitamos comer cuando tenemos hambre. La comida es un ritual sagrado y como tal es el momento ideal para aprender a encontrarse consigo mismo y con los demás. No hay fórmulas mágicas para que los niños aprendan a comer, pero si nos ofrecemos un espacio armonioso para los adultos, los niños sabrán reconocer la dulzura y la calidez del amor parental. Cuando los padres consultan por dificultades en la alimentación de los niños, suelo interesarme por la armonía familiar, los momentos de encuentro y el diálogo que son capaces de generar. No me sorprendo cuando constato crisis profundas en la pareja y sobre todo crisis personales en la búsqueda interior de la madre o el padre. Cuando los niños presentan dificultades en la ingesta de alimentos, es la ocasión ideal para hacernos algunas preguntas, detener el ritmo de nuestra vida cotidiana, compartir un picnic, aunque sea en el balcón, y aprovechar la luz de alguna estrella para poner en su justo lugar el amor que deseamos renovar por nuestros hijos. Qué bonito. Listo, chicas. Comentarios de cierre. Ay, nada, muchas gracias. Eh, Igual mucho que reflexionar sobre las dinámicas familiares y los alimentos que también muchas veces no le damos la importancia de vida, ¿no? Para, en general con mis entornos, ¿no? Porque sí es un tema de bombardeo a los pequeños que no comen y que la mesa se vuelve una discusión porque no comen, pero pues agarra tu plato y vete a sentar frente a la televisión, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la integración? Pero bueno, me la llevo también de tarea. Un abrazote, muchas gracias. Ahora sí te dejé leer sola porque ando acá limpiando cocina mientras te escucho. Muchas gracias por Está bien, está bien. apapacharnos con esa lectura. Sí, 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 es todo bonito. Marian nos dice, las niñas y los niños también son personas y las personas somos interdependientes. No necesitamos todas el bienestar para el bienestar colectivo. Justo hoy intencioné preparar un desayuno riquísimo. Ajá, en eso estabas. Buen provecho, que lo disfruten. Ay, también te quiero mucho. Igual para ti. Gracias, Carolina, si todavía nos escuchas por ahí. Hola, hola, sí, yo quería comentar que pues me pareció fascinante porque también no había hecho como la conexión, no había hecho conciencia de que pues sí, justamente esta parte de la alimentación, la preparación de los alimentos, sí es algo pues muy de la mujer, muy femenino. Durante mucho tiempo yo lo veía como una imposición machista, así como de la mujer a la cocina, ¿no? Pero ya cuando lo veo desde esta parte de la lactancia, de ofrecer el seno y alimentar a un bebé y ser pues la proveedora de esta parte del alimento del bebé los primeros meses o años, digo, pues sí me hace todo el sentido que después de la lactancia se siga, ¿no? Con la parte de la alimentación por parte de las mujeres, ¿no? Claro que también actualmente pues también los hombres pueden entrar en esa parte, ¿no? No, sin ningún problema, pero la parte como esencial de la razón por la cual las mujeres tenemos como, o bueno, algunas, no todas, ¿verdad? Tenemos como esa conexión con la cocina, con la preparación de los alimentos, pues justamente es pues esta parte de seguir alimentando, ¿no? A nuestros hijos y pues me pareció muy, muy bonito. También me lo llevo como una reflexión y pues ha cambiado mi forma de ver la cocina o esta como imposición, por llamarlo de alguna forma, hacia la mujer por esta parte justo, ¿no? De la lactancia y de alimentar a nuestros hijos. Saluditos, muchas gracias por este espacio. Ahora sí ya me vuelvo a reintegrar. Ya me estoy adaptando mucho mejor con bebé. Y pues saluditos a todas. Nos dice Marian, me identifico contigo, Carolina.
Lo rechacé mucho hasta que aprendí autocuidados a través de cocinarme y cocinar como forma de amor. También me fijo en que un hombre tenga ese cuidado para otras y otros, sobre todo cuando una está maternando. Sí, sí, claro. Cuando nos dejamos llevar por las imposiciones, que las imposiciones sociales separan. Y cuando nos movemos de esa posición de sentirnos separadas, es cuando podemos ver lo que es nuestra esencia, nuestros regalos, lo que tenemos solamente por estar aquí, en convivir con los demás. Entonces, sí, son procesos que, que se atraviesan. Siempre digo que es para llevarnos a ese lugar en el que tenemos que estar. Y, y la vía, el camino, el proceso, ese es individual. Gracias. Gracias por acompañarme hoy. Estuvo muy lindo. Gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Bello fin de semana. Hasta luego. Gracias a todas. Abrazo, gracias, bye bye.